Les damos, Yo creo que se hola, pegó la hola. Helen. Ah, no está. Les damos la, hola, hola Teresa, hola querida Hola. Gabriela. Les damos la más cordial bienvenida a este especial momento por los 10 años de la plataforma Comunidad Creativa Los Ríos. Y hemos querido celebrar este importante momento y compartir este importante momento con personas que han sido claves en esta iniciativa. Quiero presentar entonces a quienes nos acompañan. Se va a sumar también probablemente en un ratito Ignacio, a Carolina Pereira. Carolina es secretaria ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenida, Carolina. También nos acompaña Rosa Díaz, ejecutiva de la Red Nacional de Territorios Creativos, de la que como región de Los Ríos somos parte y también en algún momento impulsores también de este importante Tere. Hola, muchas gracias, Helen. Un gusto estar aquí con estas mujeres que admiro mucho. Súper. Y por supuesto, alguien local, ¿no? Alguien que también ha sido muy, muy, muy importante, representa el sector, representa a la comunidad creativa, como es Gabriela Urrutia, ¿cierto? Hoy en día también impulsora, coordinadora de Valdivia, Territorio Creativo, una asociatividad interdisciplinaria y además Galería Barros Bajos y muchas iniciativas, Fragua y otras. Ay, gracias, Gabriela, por sumarte. No, gracias Helen, al equipo por invitarme a este hito tan importante, 10 años de Comunidad Creativa Los Ríos. Súper. Ya, pues un honor de estar en esta conversación entre nosotras. Además, mujeres a las que admiro y admiramos profundamente, y especialmente la inspiración que nos han dado. Contarles un poco, muy brevemente, de este contexto. Helen, El año 2008, se te corta un poquito. empieza esta demanda por información, ¿cierto?, en la región a la Seremi de las Culturas, entidad que impulsa esta plataforma Comunidad Creativa Los Ríos, desde la Seremi de las Culturas a través de su departamento. Comienza una demanda no menor respecto a datos de agentes culturales. Oye, tienes el dato de un fotógrafo, artista visual, etcétera, etcétera. Y en ese momento, bueno, recordarán, existían las agendas telefónicas, ¿no? La costumbre de tener toda la información en una agenda telefónica, pero sentíamos que esa información tenía que ser un bien público. Nacen así. Está con mala señal la Helen, ¿o no? ¿O somos nosotras? Sí. Fernando, Helen. No, yo creo que no nos escucha. A ver, espérame. Está con pésima señal. Sí. Pésima señal. Sabes que hoy día justo empezó a llover acá en Valdivia. Pues... Sí, eso pasa, que hay vientos o lluvia y la señal... Eso, pensemos que esto es una conversación. Yo ahí quería, porque tenía muteado al principio y no saludé. Ah, ya, Helen, pero si no iba a retomar yo esa historia de hace 10 años atrás, pero adelante, dale nomás. Linda, gracias. Y creo que nos desconectamos. Así que no sé si me escuchan bien ahora. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Dale.
escuchan? Ya, sí. Súper. Entonces estaba dando esta historia y la lista de correos electrónicos se queda corta porque en el fondo... Y también pasaba algo bien interesante que cada como del departamento de fomento, depende de la unidad de cultura, de alguna manera recopilando una serie de acciones y productos. Y le decimos entonces a TICS que había que visibilizar el potencial creativo de esta región. Nace así el año 2015, Comunidad Creativa a los Ríos. ¿Ya? Y estamos hoy a conversar de ese proceso, de ese presente y también de ese futuro. Y la primera pregunta que les voy a tirar en esta conversación, que va a ser cortita pero intensa, es respecto a hitos que en estos 10 años se les vengan a su cabeza, tanto en lo local, regional, en lo nacional y en lo internacional, ¿ya? En relación al quehacer artístico-cultural, en relación a la escena creativa y, por supuesto, en relación a la plataforma. Miremos estos 10 años. ¿Qué hitos se les vienen a ustedes a la cabeza? Quien quiera se anima y parte. Carolina parece que está con ánimo. Vamos, Caro. Bueno, no pensaba partir yo, pero tomo la posta. Primero, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a toda la comunidad creativa Los Ríos. 10 años, una década. Eso significa ya estar consolidado. Ya no es en vías de consolidación. Cuando uno ya tiene un proyecto cultural de más de 10 años, ya quiere decir que ese proyecto se quedó. Y que puede ser traspasado de un gerente o un director de ese proyecto a otros. Y hoy día la comunidad creativa de Los Ríos tiene vida propia también. Tiene muchos agentes que la representan. Algunos hitos que para mí han sido importantes es, primero, el atrevimiento de una región como Los Ríos, como siempre a la vanguardia, de una coordinadora de fomento, de Ceremis, de equipos que se decidieron de hablarle a la comunidad, de cara a la comunidad y recibir interacción. Eso es algo que provoca la comunidad creativa Los Ríos, esta plataforma. No solo ofrecer productos o servicios, sino que también disponibilidad de tiempo, de miradas, de perspectivas. Y eso me parece muy valioso también, hacerlo en un momento en que no ocurría. De hecho, es la primera plataforma. Esto antecede a la plataforma de economía creativa, por ejemplo, que tenemos hoy día en la Secretaría. La pionera fue Comunidad Creativa Los Ríos y es inspiración para un montón de otras acciones que luego desarrollamos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Entonces, primero celebrar eso, el intentar correr de algún modo el cerco, que a veces en lo público nos cuesta mucho. Tenemos normativa muy, muy estricta y aquí hubo un posicionamiento y un decir, tenemos que ya no solo tener la web del ministerio grande, nacional, sino que una mirada local decidida. Y creo que eso fue muy importante. Un segundo hito me parece fundamental es la pandemia. O sea, 5 años después de la creación de la plataforma, tenemos una pandemia mundial y eso significó también cómo esta plataforma se puso a disposición. Y sin pensarlo, ya Los Ríos tenía una herramienta para poder trabajar y poder trabajar con los creativos, entendiendo que luego de la pandemia hubo nuevos modos de producción, de distribución cultural, por lo tanto allí también una vez más la comunidad creativa de Los Ríos a la vanguardia. Y otra cosa que me parece súper destacable a propósito del momento que estamos viviendo, político, es que efectivamente nosotros hemos tenido distintos gobiernos de distintos cortes políticos, quiero decir. Sin embargo, la plataforma se ha mantenido en el tiempo. Ha sido un proyecto que técnicamente se sostiene y por lo tanto, más allá de los cambios de administraciones, ha estado durante todo este tiempo porque lo sostiene la comunidad, la sociedad civil.
eso, le doy el pase a otra compañera. Bueno, yo podría seguir porque yo estaba pensando en esta pregunta, Caro, y justamente también pensé en la pandemia como un hito difícil, que nos desafió, pero al mismo tiempo que nos abrió distintas oportunidades gracias a este camino que se iba consolidando. Y siento que uno de esos cambios de viraje fue justamente incorporarnos a la Red Nacional de Territorios Creativos y cambiar el lenguaje. Para mí, Comunidad Creativa Los Ríos me ha hecho pensar de otra forma, que tiene que ver cómo justamente la cultura, las artes, el patrimonio, la creatividad puede estar en el foco, en el centro de un desarrollo local, y eso hacerlo evidente. Normalmente el sector cultural tiende siempre un poco a mirarse, bueno, siempre es muy generoso, yo confío también en eso, en el trabajo cultural, pero cuando se trata de hablar acerca como del futuro, tendemos más bien a mirar un poco lo malo, porque efectivamente todavía tenemos muchas brechas que superar, pero pocas veces miramos la potencialidad que tiene justamente al ponerse al servicio del desarrollo local. Y yo siento que Comunidad Creativa Los Ríos, junto con la incorporación en la Red Nacional de Territorios Creativos, de alguna manera ha hecho ese cambio de lenguaje, y todas sabemos que el lenguaje crea realidades. Entonces creo que eso se está pavimentando en Los Ríos justamente por esta tradición de colaboración, de comunidad, y pensar que la creatividad, las artes no es un monopolio de este ministerio, sino que permea un territorio completo. Sí, me gustaría sumar, o sea, han dicho cosas súper... siento que han dicho cosas súper importantes y hitos además como muy bien explicados. Solamente sumar un par de cositas más que me parece interesante para la conversación. Y es que un hito que yo creo que también tiene que ver con lo que recién comentó la Gaby, es poder instalar el concepto de territorio creativo. Es decir, salir como de la mirada como de solamente hacemos eventos culturales, actividades culturales, festivales, por ejemplo, y empezar a hablar de un territorio creativo que tiene otra lógica, que tiene otra forma de abordarlo, mucho más complejo, mucho más sofisticado también. O sea, es pasar de hablar solamente de un evento en particular a un territorio creativo que tiene, ¿no es cierto?, este evento en particular, ¿ya? Y yo creo que esa instalación de ese concepto, creo que Los Ríos, junto con otras regiones más, han sido las que han ido a la vanguardia, han sido las primeras en instalar esta forma de referirse a la cultura ya con una mirada más de fomento productivo, de economía creativa, ¿no es cierto?, que también coincide también con un lenguaje de afuera, donde pasamos de la cultura solamente a la industria o la economía creativa y que tiene otros conceptos súper interesantes. Lo otro también es comentar que un segundo punto que creo que también Los Ríos fue fundamental porque fue uno de los fundadores de la Red Nacional, junto con el apoyo de la Caro y de otros actores más, pero creo que la mirada de los... No sé si estoy... la mirada y el liderazgo que tuvo Los Ríos fue justamente para conformarse una red a nivel nacional. Entonces también yo creo que en esta vanguardia, en esta mirada a largo plazo, creo que también Los Ríos ha mirado no solamente en lo local, regional, sino también a nivel más nacional también. En el fondo, hay también como que veo que hay una generosidad en esa mirada también de salir del territorio y mirarlo también cómo impactamos en una red que es nacional. Y por último, que también fue la pregunta de Helen, de cómo nos miran de afuera. Me ha tocado estar ahora, ser alumna de un diplomado de Economías Creativas de la OEI, junto con el MINCAP, también con ustedes, Caro, y ha sido súper emocionante y me llena de orgullo ver el nivel de las preguntas, de los comentarios, de los trabajos de los chilenos, ¿ya? Es un diplomado que somos 120 alumnos.
y siento que Chile se mira mucho como un referente latinoamericano, se mira como un referente de que las cosas están pasando también acá y que no hay que mirar tanto afuera. O sea, acá estamos instalando temas, estamos haciendo acciones concretas que estamos llevando, creo yo, la conversación de una manera bastante líder, creo yo, en la región. Entonces, yo creo que desde afuera nos miran súper hacia Chile también hoy día. Y eso me ha tocado verlo en este diplomado. No, me parece maravilloso. Además, ustedes inmediatamente hablan de esta mirada multiescalar que hemos propuesto desde Los Ríos. Y que sin duda ha marcado un poco qué hacer de estos 10 años, o sea, nunca perder el cable a tierra, pero también este sobrevuelo global, ¿cierto?, mundial. Ahora, en estos 10 años han pasado hitos importantes, o sea, se creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tuvimos estallido social de por medio, pandemia de por medio, la región renovó su estrategia regional de desarrollo, y pudiéramos, bueno, nace la IA, ¿cierto?, generativa, o sea, han pasado muchas cosas en distintas escalas en estos 10 años que a nosotros nos parece súper interesante también. Me parece súper interesante que remiremos esos 10 años, incluso la evolución tecnológica que hemos tenido, por decirlo de alguna manera, pasar de una plataforma a la multiplataforma, eso también se ha hecho carne en la propia comunidad. O sea, pasamos de una lista de correos, un mailing list, ahora a un sistema en el que estamos multiplataforma, con un sistema de comunicación asociado, la web, el Instagram, las listas de correo, los podcasts, el Spotify, o sea, ya hay una globalidad de las comunicaciones y de multiplataforma que nos parece súper interesante. Por eso vuelvo a mirar y vuelvo a hacerles la pregunta de si miráramos la historia y digo de la región, Caro, del país, si tuvieras que quedarte con algo que de alguna manera la plataforma reflejara, ¿con qué te quedarías tú de estos 10 años que han pasado y que nos gustaría así como mirar para cerrar esa revisión histórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, mira, es amplia la pregunta y me da para mucha reflexión, pero me voy a centrar en un punto que creo que es global y que Los Ríos y la plataforma de comunidad creativa lo ha tomado muy bien. Y es que efectivamente en el ámbito de las políticas culturales, pero también de cómo ha ido avanzando la sociedad en general, nosotros hace 20 años atrás recién hablábamos, o lo que hacíamos era gestión desde lo público, gestión pública de la cultura, por decirlo de alguna forma. También nos íbamos especializando en cómo gestionar la cultura, no es lo mismo que gestionar el transporte o la vivienda desde lo público. Pero luego creo que el ministerio tuvo un fuerte énfasis también interno en la gestión cultural, propiamente tal. Y a medida que ha ido pasando los tiempos, tanto por la creación del ministerio, sus leyes, las nuevas leyes como arte escénica y un montón de otras, hoy día hemos hablado, como señalaba la Tere, hemos tenido un tránsito hacia la economía creativa. Y efectivamente yo veo que pasamos desde la gestión cultural hacia la economía creativa como una evolución natural. En algunos lugares eso ha costado mucho en algunos países. Aquí se ha ido dando naturalmente porque hemos ido también teniendo instrumentos que van acompañando ese proceso. Entonces, claro, hace 10 años atrás, un artista postulaba a un Fondar, por ejemplo, para el desarrollo de su obra o para asistir a algo absolutamente sectorial de diseño, de gestión o de arquitectura. Hoy día también existe una mayor conciencia y pueden postular desde el territorio con esa mirada mucho más amplia y asistir a un evento más amplio o mirar no solo el resultado, sino que el proceso. Creo que ese gran trabajo, que es algo que tú has dicho muchos años, Helen, yo siempre digo, la Helen es una mujer muy sabia y en ese sentido pasamos de lo sectorial a lo transversal, ¿cierto? Y de la mirada local propiamente tal, a glocal, a esta mirada amplia
globalizada, pero con una fuerte identidad. Yo creo que eso es parte de lo que tiene Comunidad Creativa Los Ríos, incluso en su logo. O sea, no es lo mismo que ver la plataforma de C, incluso en su imaginario. Creo que eso a mí me marca, o creo que es una señal muy potente. La plataforma pasó de lo sectorial a lo transversal y no trabaja productos, sino que trabaja procesos. Ay, gracias, Caro. Y qué interesante ese guiño que haces tú a nuestro logo, porque además, no sé si se han fijado, es el helecho catalapi, ¿ya? Lo que envuelve a esta comunidad, que obviamente es nuestra selva valdiviana, es nuestro territorio, nuestro paisaje. Tere, Gaby, algo con lo que se queden ustedes de este remirar los 10 años, ejercicio que no necesariamente hacemos de manera tan frecuente, por eso lo intenciono, digamos, ¿no? 10 años no dejan de ser. Sí, bueno, yo quisiera referirme un poco, porque hemos estado en esas con Helen. Ayer cerramos Los Ríos Territorio Visual, y que es un programa que también se levanta desde la comunidad creativa, desde el Departamento de Fomento, y que también coincide un poco con la pandemia, ¿no? 2020, donde hay un giro también en cómo también estamos enfrentando los procesos, como decía Carolina, ¿no? Entonces, pasar de la celebración de Días de Artes de la Visualidad a un proceso que ya este año ejecutamos su sexta versión, que contempla residencias artísticas, procesos de formación, procesos de encuentro. Creo que estoy... No, ¿te ves bien, Gaby? ¿Estás bien? ¿Te ves bien? Perfecto. También es parte, para mí, así de forma súper personal y como integrante de la comunidad creativa civil, por así decirlo, me afecta y me interviene completamente. O sea, un cambio de política pública es como se hace realidad, ¿no? en este programa. Así que territorio visual, territorio escénico, territorio musical, territorio lector. Creo que son justamente esos cambios de política pública que se materializan en estos programas. Sí, ayer fue un cierre maravilloso de Los Ríos Territorio Visual, aprovechamos de comentar y cerró además con una intervención lumínica en la copa de agua, hito que es una gran infraestructura, digamos, privada de aguas décimas, que termina además en el territorio, así que muy interesante. Tere, ¿con qué te quedas de estos 10 años? Sí, algo que te... Con un concepto, con una palabra, creo yo, que es la sofisticación. Yo creo que en Los Ríos han logrado sofisticar la manera en cómo se entiende la cultura y la economía creativa. Entonces, claro, cuando se habla de lo sectorial y eso, yo también lo veo como que son procesos que van en simultáneo, ¿no? En el fondo se va sofisticando, se va profundizando los sectores creativos, es decir, los proyectos en música, audiovisuales, los festivales, se hacen cada vez más robustos, más profundos. Recién la Gaby comentaba de estas experiencias de residencias, etcétera. O sea, es claramente cómo los sectores creativos, individualmente hablando, se van sofisticando, se van profundizando en sus reflexiones, en sus formas de ser desarrolladas también. Entonces, eso va ocurriendo junto con esta mirada más como transversal, como decía la Caro, ¿no es cierto? Como que estos sectores creativos se empiezan como a pololear, a coquetear con otros sectores. Y por ejemplo, por eso, que me parece súper como un hito, creo yo, este año también, las rutas creativas que lanzaron las chiquillas de BTC. En el fondo, cómo también empezamos a instalar, desde hace ya un par de años, ¿no es cierto?, el concepto de turismo creativo, y creo que Los Ríos lo ha incorporado y lo ha ejecutado y lo sigue desarrollando de manera muy proactiva. Entonces, por un lado, es como una profundización, es como que veo como si fuera un árbol, como que las raíces se van como profundizando y a la vez se van conectando con otros árboles. Entonces, es bonito ver ese paralelo, ¿no es cierto?, en los procesos. Pues me parece, me encanta esa analogía con el árbol. Incluso nosotros
hemos hablado muchas veces de esta comunidad media rizomática, haciendo alusión a este reino fungi, porque en el fondo los árboles están todos conectados en el subsuelo, ¿no? O sea, se ven individuales, pero en las profundidades se nutren, se alimentan, se cuidan, y ahí hay una conexión en red muy importante. Nos comentan que sigamos transmitiendo, sigamos la conversación tranquilamente, de ahí vamos a continuar. Así que continuamos nomás la conversación sin problema. Ignacio, lamentablemente, que además está en estos momentos en Nueva York, tuvo un problema técnico, así que no se pudo conectar, así que se la vamos a cobrar en algún momento, porque esta conversación no termina aquí, sin duda. ¿Ya? Tere, qué importante lo que nos plantea y de cómo entonces estos cruces intersectoriales que van permeando y transversalizando, ¿cierto?, la creatividad con otros sectores, y ahí también ustedes como red en un trabajo maravilloso asociando el mundo del turismo y de la creatividad. Ok, vámonos al presente, al hoy, ¿ya? A las pulsaciones del presente, como digo yo, que sin duda marcan una escena. ¡Ah, se sumó Ignacio! ¡Oh, qué bueno! Perdón, mil disculpas. Estaba caído en internet. Perdón, no interrumpo, perdón. No, maravilloso, Ignacio. Justo nos estábamos recordando de usted, que además nos acompaña desde Nueva York, entiendo, en una residencia, así que ya en sí misma esta transmisión es multiescalar. ¿Ves? Estamos desde Valdivia, Frutillar, Santiago y desde Nueva York. Maravilloso. Estábamos conversando del pasado, Ignacio, y te quería no perder la posibilidad de hacerte la pregunta de estos 10 años en una especie de mirada histórica, digamos, si hay algún hito, y con eso pasamos al presente, si hay algún hito que te marque, digamos, en relación a estos 10 años, digamos, de la escena artística, creativa, nacional y también de la plataforma. Así brevemente, si pudieras hacer esa mirada histórica. Más allá, por ejemplo, de la creación del ministerio. Además de ese tremendo hito, sí. Perdón, mil disculpas la demora. Acá estoy a 4 horas menos, son las 6:30, entonces había muy mala señal, perdón. No, bueno, para la región de los ríos, felicitaciones por la plataforma. Creo que es una tremenda iniciativa que en verdad cuesta sostener y le genera a toda la comunidad un sentido de pertenencia. Y yo creo que dentro de esos 10 años hay un sinfín de hitos. Ahora hubo uno muy, muy reciente que justo ayer estaba escribiendo sobre ese, que fue la exposición de los 20 años de la Escuela de Artes Visuales. Yo creo que para la escena de la región de los ríos, un hito súper importante fue la creación de la Escuela de Artes Visuales, la reapertura de una Escuela de Artes Visuales, que significó que la formación de artistas jóvenes, o sea, la primera generación de artistas empezó a incidir muy fuerte en los últimos 10, 15 años, y eso hace que genere dinamismo, movimiento, cambio, nuevas tendencias, encuentros. Yo creo que eso es fundamental. Si tuviera que pensar en quizá el hito como para esa generación que ha sido como más significativo, y aprovechando que está la Gabriela acá, de mi punto de vista, seguro ha sido la creación del encuentro Fragua. Fragua fue el año 2017 en su primera versión, el primer gran encuentro que congregó a artistas visuales, gestores, curadores y críticos en la ciudad a hablar de arte contemporáneo. Entonces, tener un encuentro de escala nacional que 2 años después, el año 2019, se transformó en una residencia para más de 60 artistas, yo creo que eso ha hecho que le dé un impulso y un punto de atención muy fuerte. Y si pudiera sumar uno, yo creo que la creación de Galería Réplica fue fundamental en el año 2014, con la muestra de Gonzalo Díaz, que hizo también, que ahora todo el mundo quiere exponer Galería Réplica, conoce el espacio, sabe que está haciendo un proyecto muy interesante en términos de curatoriales. Entonces yo creo que esas dos cosas, la creación de una tremenda residencia para artistas que vienen a conocer el territorio y conectarse con la comunidad, impulsada por la Galería Barros Bajos, y la aparición de la Galería Réplica han sido como dinamizadores fundamentales en la escena, por lo menos en los últimos 10 años. Por supuesto que habría mucho más en los últimos 100 años, así que como historiador del arte no voy a tratar de irme tan atrás. Ay, justo iba a comentar y presentarte, ¿cierto? Historiador del arte, valdiviano,
que además ha investigado la escena, y se te quedó un hito no menor, que por favor, yo creo que vale la pena mencionarlo, y que es la exposición de Santuario, que es el arte contemporáneo, ¿cierto?, de la región, en el Palacio Pereira, en la Subsecretaría del Patrimonio, con más de 17.000 visitas, o sea, la región y su potencial creativo en la capital regional con más de 17.000 visitas. Así que sin duda eso y ocurrió justamente recientemente. Así que han pasado muchas cosas estos 10 años y nos hemos planteado también el desafío de irlos rescatando, ¿no? Y de irlos rescatando en un ejercicio de memoria creativa. Y por eso me gustaría un poco irme también al presente. Lo que ustedes están viendo ahí es la línea de tiempo cuando nace la región de los ríos el año 2007, 2009 nacen, ¿cierto?, las listas de correo, el 2015 finalmente el ministerio en su unidad de tecnología acepta este desafío, ¿cierto?, de darnos un espacio. Y así este proceso empieza a crecer. Somos parte también de la conformación de la Red Nacional de Territorios Creativos. Nace este metaprograma que hemos llamado Los Ríos Territorio Creativo, del cual se desprenden, como decía muy bien Gabriela, los ríos territorio lector, los ríos territorio visual, artesanal, musical, etcétera, para darle una mirada sistémica, ¿cierto?, como es la realidad en el fondo, entrelazada, interconectada. De ahí, obviamente, ocurre un hecho súper importante, que es la Secretaría Ejecutiva nos mira y nos dice, mira, ¿saben qué? Es interesante lo que ustedes están haciendo, y comienza un valiosísimo y crucial apoyo por parte de la Secretaría Ejecutiva que nos ha permitido ir fortaleciendo este espacio. También empezamos a tener una presencia ya internacional, damos un refresh a la plataforma. Y pasa algo bien importante, ya no es suficiente el correo, ya no es suficiente visibilizar esto en la plataforma, un sistema de comunicaciones, se hace imperativo salir al territorio, se hace imperativo estar presente en las comunidades, y surgen así los encuentros creativos, que son encuentros en las comunas. Y en ese sentido también aprovechar de contarles que hace muy poquito se acaba de conformar con personalidad jurídica la comunidad creativa de Payaco. Ya hemos tenido encuentros en Lago Ranco y en distintos, en Mafil, en Payaco, etcétera, etcétera, donde hemos constatado la efervescencia creativa y la energía de esas comunidades. Y obviamente hemos iniciado otras acciones como Café Territorio, donde nos estamos cruzando con mundos como salud, ciencia, etc. Entonces, en el presente, ¿ya? Hay ejes de trabajo que nos guían: memoria, asociatividad, sostenibilidad económica, profesionalización, visibilización y puesta de valor. Y por eso mi pregunta para ustedes es: ¿cómo ven hoy ya este espacio? ¿Ya? ¿Cómo ven hoy este sistema que tiene, ¿cierto?, como columna vertebral la plataforma con toda esta red de comunicaciones, el Instant, etcétera? Pero también, ¿cómo ven la escena nacional hoy? ¿Ya? ¿Quién se anima? Partamos con Ignacio, como se viene incorporando. Vamos, Ignacio. Pajarito nuevo. Me olvidó saludar a Carolina. Buenos días. Qué rico verte también desde lejos. Hola. Gabriela. Bueno, primero yo creo que ya lo estaba pensando también. Creo que el desafío, cuando tú creas cualquier plataforma, que desde el mismo punto de vista es como un espacio de deseo, un espacio donde uno dice, oye, quiero estar ahí, quiero formar parte, quiero sentirme parte de esa comunidad. Yo creo que el principal desafío es la continuidad hoy en día, la continuidad de las plataformas. El hecho de que uno como usuario, como persona que quiere sentirse parte de eso, pueda sentir ese apoyo constante en el tiempo. Y yo creo que eso hoy es difícil, porque en el mundo digital y en las plataformas, el usuario está cambiando mucho, están apareciendo constantemente cosas nuevas, mecanismos distintos. Entonces, un año es un boom de los podcasts, después vuelven los videos en YouTube, después ahora hay videos en TikTok, hay gente que hace comunicación a través de TikTok muy buena.
Entonces yo creo que es muy dinámico. Y en ese dinamismo, cómo hacer que el contenido que se tiene, que es muy bueno, muy potente, el que ha generado la comunidad, cómo hacer que eso tenga una continuidad en el tiempo y no se descalce de las prácticas que tienen los usuarios. Los usuarios a veces navegan por un mundo muy distinto. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo desafío de estar siempre atento a saber qué cosas le están interesando o bien cómo, no necesariamente seguir siempre la tendencia, sino generar un sentido de que es una plataforma que está ahí, que es muy presente y que no se va a perder. Yo creo que eso es súper importante porque hemos tenido a lo largo de los últimos 25 años que existen las plataformas digitales, muchas que han ido cayendo y se extrañan. Los artistas dicen, bueno, ¿dónde puedo difundir mi trabajo? ¿Dónde puedo encontrar una comunidad? Y yo creo que eso, la continuidad es un tremendo desafío, porque significa ir estudiando las audiencias, entendiendo los repositorios digitales, generando contenido de manera distinta, y eso es muy demandante, yo creo. Ese para mí es un tremendo desafío. Importante lo que dices tú, o sea, el desafío de la empatía también, de ese otro o otra u otros que están cambiando, que sin duda no son los mismos de hace 10 años y no van a ser mañana tampoco. ¿Quién más quiere comentar del presente? Yo podría comentar algo. Dale. Dale, Caro, dale tú. Bueno. Hola, Ignacio. Siempre te extrañamos en Chile. Bueno, creo que efectivamente en lo actual tenemos todos estos temas tecnológicos, ¿cierto? La inteligencia artificial generativa, tenemos un tema bien global de individualismo también, a partir de cómo han sido los últimos años y la experiencia tecnológica. Y en ese sentido creo que es interesante cómo esta plataforma, la que sí logró una continuidad en el tiempo, como señalaba Ignacio, algo fundamental, ya pasó la barrera de una década, por lo tanto está instalada, está consolidada. Lo que decía adelante, para lograr eso es con la comunidad, es como Estado poniéndonos al servicio de la comunidad, escuchando y haciendo políticas públicas que vayan en ese norte. Ahora, algo muy interesante que ha logrado la plataforma y que se evidencia hoy día es esta conciencia colectiva, diría yo, como decías tú, Helen, esto como medio rizomático, ¿cierto? Que todo funciona en red, que todo está conectado. Bueno, acá hay una inteligencia, en el caso de los ríos, una inteligencia de la comunidad creativa de los ríos, colectiva, en donde la colaboración quedó instalada como una metodología de trabajo. Creo que eso, cuando entendemos la asociatividad ya no solo como un eje, sino que como una metodología real que va a cruzar distintas temáticas, distintos enfoques, o sea, distintos focos, pero vamos a tener a la colaboración como con una mirada transversal y permeándolo todo. Eso lo podemos ver hoy día como esa metodología se ha instalado también en los ríos y se ha instalado desde el lugar de la economía creativa. La red de territorios creativos es eso, es una comunidad activa que trabaja colaborativamente y en donde cada uno pone algo, cada territorio pone parte de sí, de su paisaje cultural, de su imaginario, de su escena, etc. Y en el caso de esta comunidad, de la comunidad creativa Los Ríos, hemos podido ver también cómo hoy día existe Valdivia Territorio Creativo, también una metodología de trabajo allí que lideran justamente para este trabajo de territorio visual, pero para un montón de otras cosas, entendiendo que ya no hay vuelta atrás por lo que señalaba la tecnología y no nos queda otra que relacionarnos mucho con lo humano. En todos los foros, análisis, la poca literatura que existe hoy día de inteligencia artificial, lo que se habla es también cómo hacemos que nos sirva a los humanos y no que terminemos sirviéndola a ella, ¿cierto? Entregando todos nuestros conocimientos, no respetando propiedad intelectual, etcétera,
sino que todo lo contrario, cómo hacemos que esté al servicio nuestro y cuidamos justamente nuestro acervo cultural, cómo la utilizamos, por ejemplo, para el patrimonio digital, para conservar la memoria, etcétera. Y en ese sentido, bueno, creo que esta mirada humana y colaborativa que tiene la comunidad es lo que en el presente, que está hoy día en el presente, es una huella importante y una línea de trabajo hacia el futuro. Oh, maravilloso. Karen Morales es gestora cultural. Ahí estamos viendo, perdón, estamos aprovechando de ver que también un poco revisando el sitio y en el banner ustedes pueden incluso pinchar directamente algunos de los recursos disponibles. Ahí nos apoyan mostrando algunas de las recursos con los que se pueden encontrar. Un directorio, entre paréntesis, que está integrado por más de 800 fichas, bueno, vitrina también con servicios y creativos, bueno, y una serie de recursos. Tere, ibas a comentar del presente, nos interesa mucho tu visión. El presente, bueno, me encanta lo que dice la Caro, porque tiene como una mirada también muy, muy profunda, creo yo, que no solamente el hacer, sino que el ser, ¿no es cierto?, en los territorios. Me gustaría comentar algo que tiene que ver con la forma de ser territorio, que en el fondo un territorio, como es hecho por personas, son organismos vivos. Me ha tocado desde la red, en el fondo, liderar esta red y poder acompañar y ver cómo estos territorios, que son parte de la red, se van como un ser vivo, ¿no es cierto?, que crecen, decrecen, cambian, se modifican, se adaptan al contexto. Entonces, es como, hay que entender que los territorios creativos son estos seres vivos y que van mutando, ¿ya? En ese sentido, como veo el presente hoy día en Los Ríos, es que en el fondo partió como una región con un foco creativo súper importante hace ya 10 años, y cómo naturalmente y orgánicamente van emergiendo otros subterritorios, ¿no es cierto?, como es Valdivia, o sea, BTC, ¿no es cierto?, Valdivia Territorio Creativo, y ahora Paillaco, ¿no es cierto?, que me encanta también escuchar que Paillaco, que es una localidad muy pequeñita, ya tiene también su ecosistema creativo. Entonces, veo que eso empieza también a ocurrir en otros lugares como Valparaíso, por ejemplo, que también, ¿no es cierto?, parte como una región con un financiamiento de Corfo súper importante a 9 años plazo, y cómo también empiezan a emerger subterritorios como San Antonio, ahora Viña del Mar, Limache, ¿cierto? Que son territorios que al igual que Los Ríos, no es que no hayan existido, sino que hoy día hay un grupo de personas que se organizan, que deciden, ¿no es cierto?, apostar por poner a la cultura y la economía creativa al centro de el desarrollo local. Entonces, yo creo que esa forma de entender también el presente, que es un presente continuo finalmente, donde van emergiendo subterritorios, yo creo que es una muy sana señal de que el territorio está trabajando de manera integrada, colaborativa, generosa también para abrir los espacios para que otros territorios también emerjan, ¿no es cierto?, y no se canibalicen entre ellos, etc. Entonces, me parece que ese presente lo encuentro muy sustentable finalmente, porque hace también que las confianzas estén siendo trabajadas. Se habla mucho de las confianzas y es como obvio, pero es lo más difícil. O sea, para trabajar un territorio o comunidades o redes, tú tienes que conocer al otro y tienes que generar confianzas. Estar, carretear, conversar, trabajar, tomarte un jugo, un vino. O sea, en el fondo es conocer a quien tienes al lado, ¿no es cierto? Y desde ahí emerge esta confianza y hace que tú puedas hacer un proyecto con el otro, puedas diseñar un territorio creativo, armar gobernanzas, porque ya conociste a quien tienes al lado. Y yo creo que esa generación de confianza, yo he visto cómo se ha ido trabajando también en Los Ríos, y que son procesos que son lentos, o sea, no es así, ¿no es cierto? Y por lo mismo, un territorio toma tiempo. O sea, en 10 años, por ejemplo, escuchar todo lo que se ha logrado es un hito, pero son 10 años, ¿no es cierto? Es harto tiempo, es una década, ¿no es cierto? Entonces, eso es como la mirada mía del presente, un presente continuo.
Sí, maravilloso, Tere, que también hagas alusión al nombre de esto. O sea, no por nada nace como comunidad creativa, Los Ríos. Ahí ya hay un espíritu de comunidad, de un nosotros, de un nosotras, que parece muy importante y que hoy en día cobra más valor que antes, digamos. ¿Ya? Gaby, ese presente, ¿qué te pasa con este presente? Digamos. Bueno, a veces es difícil verse el propio presente, ¿no? Como una remirada actual, pero yo coincido con muchas ya de lo que ya se ha conversado, pero tiene que ver, yo creo que principalmente, o sea, o nos miro como un campo muy fértil, pero al mismo tiempo con grandes desafíos futuros. Eso creo que es algo como súper importante. Ese mismo avance nos ha puesto ahora en un momento en que tenemos que tomar ciertas líneas, creo, como una especie de punto de inflexión. Sobre todo ahora cuando sabemos que la cultura, las artes, también sigue siendo un campo débil en cuanto a recortes presupuestarios, situaciones políticas, etc. Y ese campo fértil lo veo cimentado principalmente en una comunidad creativa que se mira a sí misma, que conversa, que el mundo de la danza, como decía la Tere, somos amigos con el mundo del audiovisual, de las artes visuales, del teatro, donde nos encontramos. La escala de la ciudad también permite eso, estar juntos y conocernos, ver lo que hace la otra persona. También una comunidad creativa que está de alguna manera alineada también con una identidad regional que tiene que ver con la naturaleza, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, del territorio. Tú hablabas del logo de la comunidad creativa, este lecho, que por supuesto apela a nuestra identidad basada en la geografía, en la naturaleza, en los paisajes. Pero ahora también ver cómo esto se sustenta, como decía Ignacio, se sigue en el tiempo, también cómo bajamos información en cuanto a métrica, mediciones, ¿no? Cómo en esta idea de economía creativa entendemos la incidencia de la creatividad, pero de una forma que podamos poner sobre la mesa y que podamos evaluar con ciertos criterios de objetividad. Nada, estoy pensando ya en desafíos futuros, pero creo que estamos en ese punto de inflexión. Nuestro presente es un punto de inflexión. Ya vamos a cumplir 20 años de región, así que estamos ahí. Oye, Gaby, me tomaste, estamos totalmente sintonizados, porque justamente, sí, sin duda, a veces es difícil como percibir un presente, porque, como dices tú, es un presente que inmediatamente es pasado y es futuro, digamos, ¿cierto? No darme de lo que acabas de mencionar para justo hacer estas preguntas ya más de cierre que tiene que ver con los 20 años de la región de los... o sea, mirar un poco el futuro, ya a los 20 años de la región, ¿cómo ven ustedes este sistema, más allá de la plataforma? Porque la plataforma es, cierto, sin duda columna vertebral del sistema, pero es parte del sistema, digamos, ¿no? Y donde obviamente la propia comunidad creativa es fundamental. La plataforma es un medio, no el fin, sin duda. Entonces mi pregunta es ¿cómo ven ustedes este futuro en dos momentos? A 20 años de la región, que se cumple el 2027, y a los 30 años de esta región. O sea, en los próximos 10 años de comunidad creativa, Los Ríos. ¡Wow! Ya, a ver, ¿quién se anima? A soñar. Yo creo que tienen que partir los locales. Los locales, ya. Los locales. Yo puedo seguir con la... Eso. Bueno, que justo hace 2 días estuvimos hablando sobre el proceso de postulación de Valdivia como ciudad creativa del cine. Y yo la verdad es que me imagino que este camino de 10 años de comunidad creativa y también un poco remontándonos antes a lo que comentaba Ignacio, como históricamente lo que ha sido Valdivia y la región de Los Ríos, yo me imagino que ya el 20 años de la región deberíamos consolidarnos como un territorio en que la creatividad, las artes, la cultura permee absolutamente todo. Es decir, que
la comunidad de Valdivia, no solamente la comunidad creativa, sino que la comunidad de Valdivia y de la región, se apropien, se la jueguen, hablamos también de jugárnosla, ¿cierto?, por la cultura, las artes, y entendiendo que es parte de nuestra identidad, que la creatividad es parte de nuestra identidad fluvial, nuestra identidad en todo sentido. Eso yo me imagino a 2 años, un gran desafío, pero sí, eso... Gaby, ¿no te vas a salvar de la pregunta de los 10 años? ¿Los 10? De los 30. Sí. A 10 años más. Sí, a los 35 diríamos. A los 35 años, bueno, es que yo creo que ya vamos en ese camino, pero somos ciudad humedal, Valdivia, y en ese sentido creo que entendernos nuestra identidad y también entender los desafíos que eso implica, como cambio climático, crisis climática, ¿cierto? También nos implica en otro tipo de conversaciones que son no solamente locales, sino que, por supuesto, que nacionales e internacionales. Mira, cómo pensarnos como una macrozona sur, por ejemplo, pensar en las aguas en general, los glaciares, y desde ahí también generar esas otras conversaciones con otros lugares del mundo que efectivamente están en esta misma búsqueda, en estos mismos desafíos. Entonces, en 30 años más, yo, la verdad, así nos imagino como un polo de desarrollo de contenidos, de investigación artística, científica, pionera. Estoy siendo un poco ambiciosa, pero de verdad que me lo imagino así. Sí, no, los 10 años más van a pasar volando, así va a ser un abrir y cerrar de ojos, así que sin duda. Sigamos con los locales. ¿Cómo, Ignacio, proyectas a los 20 años de la región, de la creación de la región de los ríos, y a 10 años más, 2035? Voy a tratar de jugar a lo más local posible, pero también pensando en lo que es el mundo, ¿no? Bueno, es difícil también proyectar, pero hay una cosa que creo que cuando hay ciertos países que tienen identidades locales muy fuertes, voy a decir, bueno, España, que conozco mucho, Francia, donde uno va de repente a un pueblo de la escala de Valdivia y se encuentra con que tiene una identidad muy fuerte, o sea, tiene un festival, tiene su propia comida, y creo que eso le da una fortaleza y una riqueza cuando tú dices, voy a recorrer el sur de Chile y me gustaría parar en un lugar muy especial, muy distinto a otro. Creo que todavía hay falta un poco lo decía la Gaby, todavía hay falta por permear a un nivel mucho más macro y micro también, o sea, que un niño que está en el colegio y que tiene una vocación creativa, sienta que está en una ciudad especial, o sea, decir que su profesor de arte lo entusiasme a ir al festival de cine, a ir a los conciertos, que haya un sentimiento comunitario mucho más fuerte y un arraigo más fuerte en eso. Y eso creo que hoy en día uno de los principales desafíos es verlo también en el día a día y en el cotidiano de las personas, que sobre todo es el desarrollo urbano. O sea, hay una cuestión muy fuerte con cómo es la ciudad. O sea, la ciudad hoy en día es una ciudad que tiene una infraestructura cultural muy potente. Cuando se termine el MAC va a ser única en Chile, pero todavía hay como algo que yo creo que podría ser mucho más permeado y que incluso a nosotros nos pasa cuando cruzamos la cordillera, vamos a Bariloche a muchos de los pueblos argentinos, tú dices, wow, tú ves, y todo tiene un sello identitario común, una arquitectura común, un diseño común, y eso le da una identidad muy fuerte, un sentido de pertenencia, es lo que uno ve todos los días, es lo que, entonces, entendiendo que nuestra aspiración es hacer que Valdivia sea y la región de los ríos tengan un sello creativo, yo vería que no solo el centro de la ciudad tuviera esta infraestructura cultural, sino que, no sé, que las ciclovías estén pintadas, que los negocios tengan una estética común, que el municipio y la región inviertan en
no solo la fachada, sino que una persona pueda, por incluso, remodelar su casa y decir, yo quiero volver a una tradición arquitectónica antigua. Incluso alguien dice, quiero, por ejemplo, invertir en construirme una casa en Valdivia y decir, quizás quiero que me asesore un equipo creativo entre un diseñador, un arquitecto y un artista, que le van a dar un sello a tu casa, o un barrio, remodelarlo con un sello y una identidad. Yo creo que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los barrios bajos y hablamos de los barrios bajos, claro, pero el desarrollo creativo y estético todavía uno no logra ver todavía la diferencia. Entonces yo creo que ahí hay un desafío enorme que es a muy largo plazo. Y yo pienso ahí en los próximos 20 años, que es cómo hacer que el desarrollo urbano y el crecimiento urbano entienda la importancia y el potencial que tiene en su comunidad creativa, tanto local como internacional. Porque uno podría decir, yo quiero hacer que un puente lo diseñe un arquitecto valdiviano que vive no sé, vive en Berlín, con un artista valdiviano que vive en Estados Unidos, vive en Brasil, y que le interesa que su ciudad sea distinta y tenga un elemento creativo muy fuerte. Entonces, eso nosotros, hasta este minuto, como Estado, yo creo, el Estado ha depositado la confianza en eso, en la creación de centros culturales, cómo él se crea, como el MAC, como la Casona Cultural, pero todavía hay una comunicación, creo que hay un potencial de comunicación muy abierto entre el Ministerio de Cultura, el MINBU, el MOP, que son los que impulsan el desarrollo urbano y invierten muchísimos recursos. Y ahí yo solamente quiero destacar, por ejemplo, la experiencia de lo que fue la remodelación de la Costanera en Puerto Montt, que te cambió completamente la percepción de la ciudad, siendo una ciudad muy dura, muy seca, muy distante con el mar. Ahora te abre una perspectiva urbana y esta fue una inversión muy alta, pero que te cambió completamente la sensación de la ciudad. Y yo creo que eso es algo que ha ido muy paulatinamente con la Costanera, pero que todavía falta como una inversión muy sustantiva y decir, vale, esta va a ser una ciudad que se va a comunicar a través de barcos de flotantes con luz solar y con, no sé, todos pintados por un artista de la región. O va a haber un folleto que tú te llevas cada vez que te subes a este tránsito que te dice bienvenido a la ciudad creativa, y ahí tienes tu catálogo de artistas. No sé, yo creo que hay muchas opciones para el vínculo con el desarrollo urbano, con el turismo, con la economía misma, ¿no? O sea, con los emprendedores de la ciudad que generan emprendimientos maravillosos, y ahí yo creo que todavía hay un potencial de comunicación muy fuerte, y yo espero que en los próximos 20 años eso se vaya generando por todas las plataformas que se están armando de comunicación y de diálogo. Qué importante lo que nos dices tú, Ignacio, porque ya hay una constatación de que este es un territorio creativo habitado por una comunidad creativa, habitantes, ¿cierto? Cómo transversalizar esa creatividad, cómo hacerla visible, ¿no? Cómo hacerla evidente, cómo develar de alguna manera esa creatividad y que esté en espacios tan evidentes, digamos, como los jardines, las plazas, las fachadas, los colegios, los seminarios incluso no pudieran no ser creativos en esta región, etcétera. Hay una región en España incluso que sacó su propio perfume, por ejemplo, y de alguna manera como que hay un olor, digamos, de una ciudad. Bueno, esa visualidad sin duda es un tremendo desafío para el próximo. Entonces, decir, Corral ha hecho un trabajo muy interesante, entre paréntesis, por ejemplo, ahí con ejercicios participativos de cómo recuperar escalinatas, ya que son claves en Corral, dado su sinuosidad, ¿cierto? Y las están, digamos, participativamente diseñando con la comunidad, con mosaico, y sin duda eso le ha cambiado la imagen a ese territorio, ¿no? Y genera cohesión, etcétera. ¿Quién más quiere un poco soñar? Me gustaría ir a mí, ¿por qué? Porque creo que la última palabra de ya parte final debiera tenerle la Tere, con esa voz desde las regiones, desde la comunidad creativa. Sería muy feo que el nivel central se lleve la última voz, ya que somos todos regionalistas. Así que bueno, de partida quería referirme un poco a estas condiciones estructurantes que dice Ignacio que tiene la región de Los Ríos, ¿cierto? Como estructurales, tiene universidades, museos, centros culturales, una conectividad importante, y tiene efectivamente mucha fuerza en el cine, en la música, en las artes mediales,
pero claro, ¿cómo nos vemos en 10 años más o en 20 años más? Delante yo decía que la cultura no es para tener resultados inmediatos, es un proceso, son desarrollos también. Y en ese sentido creo que tenemos desafíos nacionales grandes, como generar mayores incentivos fiscales, tener leyes efectivamente que apoyen, que haya más empresas creativas, que no sea un problema la tributación, sino que tengamos un incentivo efectivamente para trabajar en este sector. Porque yo desearía, si se trata de soñar, que en 10 años más efectivamente los trabajadores de la cultura fueran reconocidos como tales, que no fuese un hobby o que no tuviésemos que depender 100% o en una alta medida de los recursos concursables que tiene el ministerio. En ese sentido, creo que cuando decimos instalarnos como trabajadores culturales, es también como lo hacen en otros sectores productivos y por lo tanto es tener un reconocimiento, una seguridad social, es que no solo trabajo para el sector cultural o creativo, sino que trabajo para la sociedad. Este Ministerio de las Culturas no es solo para los artistas, es para los chilenos y chilenas o los extranjeros con residencia permanente en Chile. Entonces también creo que es muy importante esa mirada hacia el trabajo. Yo espero que hayan más leyes y todavía espero algo más, que yo espero más descentralización y más toma de decisión en los gobiernos regionales. Creo que eso es fundamental para lograr territorios creativos reconocidos por su propia comunidad y también a nivel internacional. Como decía la Gaby, yo también sueño con que esto sea un polo creativo del sur. Me imagino uno de los grandes polos de Iberoamérica a Valdivia. Y efectivamente, cuando participamos en espacios internacionales, en seminarios o encuentros con agentes de otros países, vemos cómo Chile efectivamente lleva en algunos casos mucha delantera. Metodologías, creatividad, bueno, el talento, pero qué decirlo. Por lo tanto, creo que allí tenemos un desafío importante que escapa a nuestro control en alguna medida, que tiene que ver con leyes, pero no tanto, porque también nosotros somos agentes participativos, somos ciudadanos, tenemos un qué decir. Tanto en elecciones nacionales, regionales y locales. Entonces creo que esa mirada también de lo político es importante. No es que trabajamos en cultura y somos unos hippies aislados y que no nos permea el resto de lo que ocurre en la sociedad. No es eso. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es muy importante trabajar por una descentralización efectiva, que efectivamente los gobiernos regionales hoy día que son electos tengan un rol importante en el destino de la cultura de su territorio. Lo mismo las municipalidades. Seguimos, yo espero que en 10 años más haya un cambio de esa ley orgánica de municipalidades y efectivamente haya una obligación de trabajar la cultura y destinar un presupuesto, porque con presupuestos sectoriales de lo nacional nunca vamos a dar abasto y no logramos entender la dinámica regional. Aunque tengamos una visión muy regionalista, muy pro regiones, no es lo mismo que cuando estás en el territorio. No es lo mismo lidiar con la lógica local. Entonces, en ese sentido, creo que es súper interesante esa parte, el fortalecimiento con herramientas públicas y políticas públicas a nivel regional y local. Y también un desafío importante es la internacionalización. Creo que allí las oportunidades que hay, lo hemos visto hoy mismo, Ignacio, bueno, está acá, pero es un agente destacado, está en Nueva York hoy día. Tenemos a Patrick Moore, que otro agente que nos ha colaborado un montón en la comunidad creativa. No voy a decir más nombres porque son muchos, pero efectivamente tenemos todas las posibilidades de estar por nuestro propio talento, pero necesitamos más herramientas, necesitamos financiamiento en la región que se dedique a lo internacional, porque solo en Santiago tienen que decidir quiénes van de regiones a qué lugar. Creo que eso es muy importante también y creo que es muy importante hermanarnos con otras ciudades, porque lo que no encontramos en casa también lo encontramos en otros lugares y eso opera para toda la vida. No necesariamente uno se tiene que quedar en su propio entorno siempre. Y en ese sentido creo que, como decía Gabriela, me parece que todo el paisaje cultural, ¿cierto?, en lo fluvial, poder hermanarnos con otros.
pensaba Cali, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Cali con nosotros? Con Valdivia, con la selva. Cali está al otro lado. Bueno, Cali es ciudad creativa de las artes mediales, por ejemplo. Es decir, aplicación de tecnología en distintas artes. Yo creo que Valdivia de todas maneras puede hacerlo. No es solo el cine. O sea, uno también podría soñar con eso. Y efectivamente, o sea, ciudades creativas del cine hay un montón. Ahora, mi deseo personal es que ojalá en 10 años más tengamos un reconocimiento, no solo como el de UNESCO, que es internacional, sino que exista un incentivo nacional para cada una de las regiones. Y efectivamente, ese incentivo, me refiero a inversión. Es decir, si cumplimos con ciertas características, como hablábamos alguna vez, Ignacio, una acreditación, ¿cierto? Para organizaciones, bueno, quizás tenemos que tener una acreditación de territorios que van efectivamente trabajando en esta línea y entregarles un presupuesto mucho más amplio y más permanente. Eso por mi parte y bueno. Súper, gracias. Gracias, Carolina, y además tu visión desde la institucionalidad de tu gran experiencia, sin duda. Tere, vamos con esa mirada de este conjunto de territorios que conforman la red nacional. Vamos con esa mirada y me dejaron el desafío más difícil, encuentro yo, porque todos dijeron cosas súper bien dichas y muy importantes, así que voy a intentar estar a la altura de ustedes, chiquillos. Me quedé pensando en varias cosas, pero creo que la primera es, si me imagino en 20 años más, bueno, voy a tener casi 60, 70, no sé cuántos años más, o sea, no sé en qué voy a estar, pero espero estar sana y todavía vigente. No, bueno, en el fondo me imagino que el desafío tiene que ir por pensar esto como salir de la escala regional. Yo creo que a nivel de la red, las regiones es la escala más grande que nosotros trabajamos en cuanto a territorio creativo, ¿no es cierto? Está Valparaíso, Arica, Los Ríos, Araucanía. Entonces, como comenté antes, es natural que empiecen a emerger estos subterritorios. Pero pienso que de aquí a 10 años más o 20 años más, sería súper interesante también pensar en macroregiones, ¿no es cierto? En macrozonas, perdón, donde pensemos un territorio creativo que, por ejemplo, conecte los ríos, Araucanía, los lagos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se piensa desde esa escala. Yo creo que esa escala me parece que es súper como interesante para el país, por un lado, y también porque hay necesidades que son súper parecidas. O sea, cuando yo pienso en Araucanía, los lagos y los ríos, hay necesidades que son súper parecidas, pero hay particularidades, ¿no es cierto?, únicas. Si me voy al norte, ¿no es cierto?, a Arica, etcétera, tiene otra forma de ser territorio, ¿no es cierto? Y creo que esa mirada más de pensar en una escala mucho más grande, me parece que podría ser también interesante empezar a pensarlo y diseñarlo, y junto con eso también ver qué financiamientos hay, cómo se puede también apalancar recursos. De hecho, hay recursos de Corfos que financian macrozonas, ¿ya? Entonces, no estamos tan lejos, creo yo. En otro sentido, creo que también es súper importante pensar cómo estos subterritorios empiezan a nacer, pero también a sostenerse. Yo creo que esto también está el desafío. Me encantaría pensar que en 10 años más, por ejemplo, en Los Ríos hay 25 territorios creativos, ¿no es cierto? Y son, cada uno es muy distinto, es un barrio, es una calle, es una zona, ¿ya? Y cómo trabajamos en las gobernanzas, que eso para mí es como lo que es más importante hoy día, finalmente una gobernanza bien organizada, articulada, con una hoja de ruta clara, con financiamiento también, hacen que ese territorio pueda subsistir en el tiempo. Y para eso creo que un desafío en el presente y en el futuro, y siempre en realidad, es cómo sumamos a los privados en la conversación, a la academia, cómo también empezamos a sentarlos en la mesa también, para tomar decisiones, para poner recursos, financiar finalmente que haya un territorio creativo. O sea, cómo también nos hacemos cargo de sumar a estos actores para que la mesa tenga, ¿no es cierto?, estas 4 patas firmes para que no se caiga, ¿no es cierto?, al suelo. Entonces, yo creo que ahí está también el desafío, porque es muy fácil, creo yo, entusiasmarse que nazca un territorio creativo, pero es muy difícil sostenerlo. Y en mi experiencia con los territorios, la sostenibilidad va de la mano de gobernanzas que están súper afiatadas, ¿ya?
Por otro lado, también creo, algo también que lo dijo Ignacio, me parece, sobre que se imagino en 10 o 20 años más, me encantaría ver que los ríos o las regiones, ¿no es cierto?, entienden a la economía creativa ya como un sector que está tan cruzado con otros sectores que nos cuesta ver la diferencia. O sea, que no estamos pensando como, oye, pero tú eres artista, tú eres músico, ¿tú qué eres? De lo mismo lo que eres. Es en cómo resolvemos juntos este problema, donde está el ingeniero, el artista, el gestor, el académico, y que no nos importe quiénes somos, sino qué estamos resolviendo y centrarnos en esas preguntas. Si eso ocurre, yo creo que sería maravilloso y tendríamos ciudades súper integradas, muy conectadas, ciudades además o barrios donde las personas se pueden sentir también con un sentido de pertenencia súper importante también, que creo que también lo comentó antes Ignacio. Entonces, es como la economía creativa ya como que se instaló, se cruzó y no estamos mirando si tú eres artista o no, sino que ya está metido en las conversaciones y los tomadores de decisiones también lo consideran. Y por último, para cerrar, me parece que el desafío medioambiental es clave, es urgente. Creo que no podemos no mirarlo, creo que no podemos no hacernos cargo, y en 10 años más no quiero ni pensar qué cosas pueden pasar a niveles medioambientales. Entonces me parece que ahí también tenemos una obligación desde la economía creativa en también meternos en esas problemáticas, cómo podemos también resolver esos problemas que no están tan ajenos a nosotros y que desde la creatividad se puede también intentar resolver o sumar con ciertas soluciones. Entonces, yo creo que no podemos no mirar eso porque creo que están pasando cosas hoy día, no sé, el fin de semana acá en Frutillar, caían rayos y granizos, estamos en diciembre, entonces ya cambió, está cambiando. Entonces, no podemos no mirarlo eso y no hacernos cargo desde las economías creativas. Helen, ¿sí? Una cosa muy chiquitita que escuchando también pienso que uno también de los desafíos y como pienso a 10 años también es una comunidad creativa inteligente, mucho más inteligente en el sentido de las buenas prácticas y generosa en compartir sus aprendizajes, errores, desafíos, etc. Y también una comunidad creativa capaz de aprender y permearse por los saberes locales. Hablamos un poco de la internacionalización, pero pensando en lo que dice Tere de los desafíos en relación al cambio climático, hay comunidades locales que están enfrentando ese desafío con una sabiduría increíble, y creo que una comunidad creativa también capaz de escuchar su territorio, de permearse con esos saberes, de ser abierta, creo que también es algo fundamental y creo que es algo que podemos encaminarnos a esos 10 años. No, maravilloso. Yo quiero de alguna manera rescatar algunos verbos que ustedes plantearon como desafíos a 10 años, que tienen que ver justamente con lo que acabas de decir, o sea, el escuchar, ¿cierto? Y escuchar también eso local, la ruralidad, esos microterritorios, esos saberes ancestrales, esos saberes locales, esas prácticas actuales, las visiones de mundo, el colaborar, ¿no? El hermanarnos, ¿ya? El sostener, ¿ya? Me parece también súper importante el regenerar, o sea, ya este planeta ya no, hay que regenerarlo también, y eso significa hacernos cargo del desafío de la multicrisis ambiental, y por supuesto el transversalizar, ¿cierto? Y hacer y visibilizar esta creatividad en el quehacer cotidiano, ¿no? En esta ciudad que caminamos, en esta ciudad que nos acoge, y hacerla visible. Quiero finalmente, porque si existimos es porque hay 779 personas naturales, colectivas o jurídicas que integran actualmente el directorio de la comunidad creativa, 779. Agradecer a cada uno de quienes se ha inscrito, y además este directorio está creciendo exponencialmente. Todos los días tenemos personas que se quieren inscribir. Agradecer a cada una de las 207 iniciativas que son parte de la sección de vitrina, donde lo que buscamos de alguna manera es dar a conocer quienes están en una lógica también de ofrecer sus
creatividad, sus bienes, sus servicios, así que agradecer a cada uno de ellos que integra la vitrina, invitarlos a conocer esa sección. A los 850 proyectos, ya de los 1.500 que se han adjudicado en estos 15 años de región, ya, perdón, estos 15 años de región, estos 17, 18 años de región, sí, pues me quedé corta, 850 proyectos que también son parte de la sección de proyectos donde uno puede bucear esa memoria creativa del territorio, agradecer por sumar, por compartir su información y porque además estamos actualmente en un desafío de construir esa memoria creativa con mira a los 20 años. Y por supuesto, agradecer a quienes son parte de las listas de comunidad creativa, más de 1.500 inscritos, inscritas, y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a los más de 10.000 seguidores en nuestro Instagram. Quiero dar estas cifras para que las podamos compartir y conversar cuando nos volvamos a juntar en 10 años más, si aún estamos aquí, ¿ya? Y remirar los 20 años de esta comunidad y, por supuesto, los años de este maravilloso territorio. Agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo, por su sabiduría, su sapiencia, su luz, su inspiración, y a cada uno de quienes integran y habitan y conforman esta maravillosa comunidad creativa. Sin más, una palabra de cierre por cada una, por cada uno. ¿Con bueno, qué palabra? Ya. No, yo repetir lo que dije ayer en el cierre de los Ríos Territorio Visual, Helen, yo de verdad te agradezco muchísimo, y al Departamento de Fomento, porque como tú siempre dices, tú eres la encargada de poner la mesa y abrir este espacio, esta plataforma, con esta generosidad y apertura y esta convicción que has sostenido porfiadamente durante todo este tiempo, de involucrarnos, de incentivarnos. Realmente yo creo que tiene bastante que ver con esto que hemos hablado, con esta identidad regional. Así que nada, yo te agradezco muchísimo, Helen. Sí, yo ahí sumarme a lo mismo. Yo creo, Gaby, que hay fundamental la Helen en toda la región. Me acuerdo muy cortito, una vez que hicimos un ejercicio con los ríos hace varios años en la red. Entonces les pedimos a todos los participantes que mencionaran en un menti o en estas cosas los activos que habían territoriales. Entonces salía, no sé, el río, los humedales, y salía Helen Urra como un activo. Ya, porque me pongo colorada al tiro, ya, por favor, ya. Ya, palabra de cierre. Eso, palabra de cierre. Palabra de cierre, vamos. Yo creo que es súper importante acompañar a los líderes territoriales. Yo creo que son esas personas como ustedes también, no sé, Ignacio, Gaby, Helen, que están en los territorios como con estas banderitas, como con la mirada súper clara para dónde ir. Y me toca mucho ver a estos personajes, ¿no es cierto? Y que tienen una visión y como una mirada muy clara de para dónde quieren ir. Y creo que a esos líderes hay que acompañarlos, darles fuerza, herramientas, como no dejarlos solos, yo creo. Y acá estamos con líderes que son ustedes, que están empujando. La Helen hace 10 años, la Gaby hace no sé cuánto, en eso también, o sea, cada uno en su quehacer, ¿no es cierto?, está llevando esta banderita territorial, y creo que eso es súper importante porque un territorio sin estos personajes no existe. Entonces hay que seguir identificándolos, sumarlos y acompañarlos. Así que también ahí los felicito a ustedes como líderes territoriales porque son fundamentales en toda esta cadena. Y somos muchísimos en este territorio. Caro, Ignacio, una palabra de cierre. Ya, voy yo, para que termine el local internacional. Bueno, yo también, gracias a toda la comunidad, los que están inscritos, por supuesto a Helen, a todo el equipo detrás, a la agencia, a todo el mundo que logra sacar esto adelante, pero sobre todo doy las gracias por la confianza. Yo sé que cuesta mucho generar confianza y mantenernos en el tiempo. Yo no sé, mi mensaje es, quizás es porque ando muy zen, pero es estar presentes. Realmente, como si participamos de algo, estar en serio. En este trabajo y en cultura
si no creemos realmente de corazón en lo que estamos haciendo, es muy difícil porque es bastante contracorriente. Hay harta dificultad en el camino. Entonces creo que es muy importante no olvidarnos de eso, que no estamos solos, que somos parte de un colectivo y de un grupo grande. Y no solo acá, no solo en la comunidad de Los Ríos, sino que también en otras ciudades como las que representa la TERE a través de la red de territorios y en otros países donde hay personas que están pensando igual que nosotros. A veces cuando no hemos sentido más que chuta, iremos a seguir, de repente la luz llega de otro lugar. Por lo tanto, también creo que a tener esas antenas, a no prejuiciarnos también, creo que eso es muy importante. A veces tenemos la belleza del arte en nuestros ojos y no la vemos, o no sé, un montón de cosas muy cerca y que no las logramos ver. Yo creo que es importante eso, estar con todas las antenas abiertas, saber que si nos hemos decidido por este camino es complejo, pero es infinitamente hermoso. Trabajamos en cultura, o sea, de verdad con la felicidad, con las emociones. Por lo tanto, nada, mi mensaje final es sigamos en esa ruta colaborativa y nada, acá estamos. Perfecto. Ignacio. Bueno, me sumo también a cada una de las palabras. Me sumo también a lo que dice la Caro, cuando uno está fuera se da cuenta de lo maravilloso que tiene y eso es muy, muy significativo y con el tiempo también la persistencia, yo creo que eso es importante. Yo desde mi ámbito disciplinar, la historia del arte, creo que no es solo rescatar o no es solo como ordenar cosas que pueden ser que alguien haya tenido en su casa o en papeles botados. Creo que la historia del arte también es darle un sentido narrativo, una épica. Y ahí mi palabra que trato de comunicarle a cada artista de la región o del sur con el que me junto, siempre hay que creerse el cuento. Tú tienes que creerte el cuento porque creerse el cuento es inventar tu historia, es confiar en la narrativa que tú estás armando. Creerse el cuento es abrazar el deseo que uno tiene de seguir adelante, como dice la Caro. Entonces, para mí creerse el cuento es súper importante. Nosotros tuvimos uno de los principales exponentes del cuento corto en Valdivia, que era Pedro Guillermo Jara, aunque sea corto o sea muy largo y muy complejo, como la poesía de la Verónica Sonde o la poesía de Jaco González, hay que creerse el cuento y estar de lunes a domingo sintiendo que lo que uno está haciendo es importante, contribuye, te da un sentido y un lugar en el mundo. Entonces yo ahí creo mucho en cómo uno se construye una narrativa y me quedo con eso, creerse el cuento y felicitaciones a cada uno y Helen, por supuesto, felicitaciones por todo lo que siempre empujas con tanto cariño y amor. No, mil gracias a ustedes, mil gracias a todo el equipo que hace posible esto, mil gracias a la comunidad creativa Los Ríos, mil gracias también a la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a todos los colegas que también han colaborado de manera importantísima en este gran desafío. Este es un trabajo en equipo, aquí no hay un yo, sino que hay un nosotros, nosotras que lo hace posible, así que sin más, como dijo alguien al inicio, feliz cumpleaños, feliz 10 años de Comunidad Creativa Los Ríos. Un millón de gracias. Ya nos volvemos a ver pronto, ojalá no en 10 años. Un abrazo gigantesco. Que estén muy bien. Estén bien. Chao. Chao. Chao.